Muy buenos días, esperamos que estén bien. Aquí estamos, Carolina Rueda. ¿Dónde estás, Caro? ¿Por ahí estás? Hola, ¿me estás viendo ya? Perfecto. Entonces, muchas gracias por conectarse a esta hora hoy con INEXMODA. Mi nombre es Maite Cantero, soy la coordinadora de investigación de INEXMODA. También nos acompaña Caro Rueda, que es una de las analistas especializada en todo el tema de tendencias de moda, conversando un poquito sobre este tema que veremos hoy. Y hoy estaremos conversando sobre todo lo que tiene que ver con macrotendencias. Las personas a veces no entienden de pronto este término, pero un poco lo que quiere hablar las macrotendencias y a lo que se refiere es un espectro un poco más amplio y está directamente relacionado con los comportamientos del consumidor. Es importante también contarles que esta información se hace gracias a la colaboración con un equipo interdisciplinario donde tenemos expertos que analizan todas las fuentes de información que INEXMODA tiene y a partir de esto tratamos de bajar un poco más la información para ser muchísimo más acertado para Latinoamérica. Esto es muy importante también entenderlo desde los casos de éxito, porque muchas veces cuando uno lee estos reportes o estos informes, uno siente que la información probablemente esté mucho más elevada y lo que nosotros queremos hacer es que sea más cercano para todos ustedes. Entonces, la importancia de esta información es que veremos las actitudes del consumidor, pero también los casos de cómo las marcas están acercándose a esa intención del consumidor precisamente pues en este momento y en esta situación. Hoy les estaremos compartiendo la temporada primavera-verano 2020. Esta información la hicimos hace 1 año y medio y vamos a ver cómo es de pertinente lo que estamos viviendo hoy. No quisimos traerles las macrotendencias que tenemos a futuro, sino que lo que queremos hacer precisamente es que veamos cómo estamos cambiando de rápido, cómo la situación nos está haciendo cambiar muy rápido. Entonces creímos pertinente asociar toda la información y todo el análisis de los hallazgos frente a esta temporada. Vemos entonces cómo esta información la realiza, este es el equipo de conocimiento de INEXMODA. Aquí está Caro, Laura, Juanfer, Pamela, Daniela y yo. Y es muy, muy importante que sepan que esto obviamente es muchas cabezas pensando, muchas cabezas analizando toda la información para traerles a ustedes la información más pertinente. Para iniciar entonces, vemos que tenemos un contexto, tenemos que saber dónde estamos parados. Vamos, para los que nos han acompañado en las semanas anteriores en otras conferencias de macrotendencias, tratamos de actualizarlas semanalmente. Vemos, obviamente, todo el tema que afecta un poquito como lo que es el PESTLE, que es lo político, lo social, lo económico, cómo eso es la base para poder entender por qué las macrotendencias son importantes o la forma en la que nos acercamos. Entonces, este contexto vamos a iniciar con el tema político. Caro, ¿estás por ahí? Por si quieres añadir algo. Bueno, tenemos entonces todo el tema político. Vemos la información de obviamente cómo Estados Unidos en este momento es el epicentro mundial del coronavirus. Vemos cómo se está moviendo en diferentes lugares. Esto ya lo habíamos analizado pues en semanas anteriores, es simplemente para que lo tengan en cuenta. Pero vemos también cómo esta semana China amenaza a Australia por su insistencia en investigar el origen del coronavirus. No sé qué opinan ustedes frente a este tema, pero hay una intención muy grande pues de Australia frente a por qué se dio. Para los conspiranoicos como yo, creemos que esto es algo producido y de pronto no natural, pero Australia supongo que estará en la misma postura de los conspiranoicos, y esto es muy importante analizar cómo avanza para ver qué actitud toma Australia frente a este tema de la investigación.
También vemos cómo en macrotendencias anteriores veíamos todo un tema del muro que estaban construyendo, pues que hay en Estados Unidos, que Trump muy molesto con que los mexicanos estuvieran yendo, que las caminatas de Honduras estuvieran llegando pues a las fronteras. Y hoy estamos viendo un poquito como el cambio que se da frente a una postura u otra. Y vemos cómo los mexicanos le impiden la entrada a los estadounidenses a su país. Y es bastante interesante, pues, cómo, dependiendo de las situaciones en las que se está moviendo el mundo, pues las posturas se vuelven diferentes. En el tema ambiental, esto es un tema muy fuerte que está siendo muy importante en este momento. Esto ya lo había mostrado, pero me parece como la base para iniciar a contarles este pedacito. Y es cómo estamos viendo que la naturaleza está volviendo a tomar su lugar. Aquí vamos a ver a continuación varios elementos importantes. Aquí estamos viendo cómo los mapas de calor del impacto del nitrógeno, del dióxido va a disminuir o está disminuyendo desde enero hasta marzo en todo el planeta. Pero también estamos viendo este tipo de videos, que esta es una compilación de todos los animales, cómo están invadiendo la ciudad, y que lo vuelve de alguna manera bastante interesante, bonito. Vemos esta cantidad de elefantes, y esto está sucediendo en todas partes del mundo. Aquí les dejo para que vean un poquito. No sé por qué no me está sonando. Ya. Ahí les está sonando. Sí, sí está sonando, Maite. Gracias, Caro. Bueno, y esto está sucediendo en muchas partes. Vemos también todo lo que está pasando en el Atlántico con la luminiscencia. Esto es un fenómeno que en las playas no se veía desde hace 60 años. Esto es un poco lo que nos mostraba Avatar en la película, pero que uno decía, pues esto no es posible, pero aquí estamos viendo cómo el tema del plancton y de los colores reales de la naturaleza, pues son bastante impactantes y emocionan mucho como al público. Aquí vemos, esto se vio en las playas del Pacífico. Vamos a ver también avistamientos de animales en Colombia. Aquí estamos viendo una cantidad, por ejemplo, de delfines silvestres en las costas de Cartagena. Vemos cómo el mar de Cartagena y Santa Marta en realidad es cristalino, pero gracias a parar todo el tema pues marítimo, ya el asentamiento en la parte inferior del mar ya se está moviendo, y eso hace que las aguas se vuelvan cristalinas. Esto lo estamos viendo en el Envigado, estamos viendo pues en distintos lugares del país diferentes avistamientos de animales silvestres. Por ahí está también un animal que se creía extinto. Entonces eso hace que esto sea importante y mucho más impactante para los consumidores. En el tema de la ciencia y la tecnología tenemos, como ya muchos han visto, este video de Bill Gates del 2015 que dice lo siguiente. Maite, ¿le puedes bajar un poquito al volumen para que cuando tú hables se pueda escuchar? Decade. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Justo ayer nos recomendaron, Sebastián Díez, el director de mercadeo, nos recomendó el capítulo de En pocas palabras,
del coronavirus. Ahí son 15 minuticos donde te explican básicamente cómo funciona el virus, o sea, es bastante interesante, y también hacen entrevistas, y una de las entrevistas es a Bill Gates, así que se lo recomendamos para que lo vean. Vemos también en lo social todo lo que está pasando con los venezolanos que quieren regresar a su país, o sea, sí, cuando vinieron era difícil la situación para ellos conseguir trabajo. Ahora más con esta situación, obviamente ellos van a querer regresar a su país natal. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es que mientras ellos están llegando, o sea, todo este camino de vuelta a su país, obviamente los tienen que poner en cuarentena. Y aquí es donde Tomás Guainipa, que trabaja con Guaidó, empieza a denunciar como esos campos de concentración en donde se están hacinando las personas que están queriendo volver a Venezuela, pero que tienen que pasar la cuarentena. Este es el estado de esos campos de concentración de nuestros vecinos venezolanos, y esto está causando pues bastante interés, obviamente, en términos pues de la ONU y de obviamente todo lo que tiene que ver pues como con el tema social. También tenemos las noticias falsas. Aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado sobre la información que estamos consumiendo, de alguna manera ser muy cuidadosos de las fuentes de información, que te lo está diciendo, verificarlo en otra fuente de información, no simplemente como reenviar y reenviar la cadena de WhatsApp, sino tener mucho cuidado con esta información, porque vemos que la semana pasada alguien se intoxicó por beber alcohol industrial, porque supuestamente dijeron que si bebías este alcohol, pues ya no te infectabas de coronavirus. Entonces tengamos mucho cuidado con esta información y tengamos mucho cuidado a quién le compartimos qué información. En términos de descubrimientos, aquí está todo el tema que tiene que ver con los computadores cuánticos o la física cuántica, y como dice Caro cuando ella presenta esto, aquí hay que tener pues obviamente a un experto mucho más profundo, se lo tratamos de explicar en nuestras palabras. Por ejemplo, un computador normal lee ceros y unos, y una de las cosas que hay que tener en cuenta y de por qué este desarrollo es tan importante, y es que si mientras un computador normal es capaz de realizar, o sea, de responder o descifrar una fórmula en 10.000 años, un computador cuántico lo va a lograr hacer en 3 minutos. Entonces, al tener esta capacidad de información, de manejo de data y de analítica, que un computador normal no es capaz de hacerla, pues obviamente los avances que podemos tener en términos de salud, en términos de economía, en términos de analítica de datos de todos los consumidores, es demasiado importante. Y una de las cosas que, leyéndome un libro que se llama Sapiens de... ¿Cómo es que se termina el libro? Es de Harari, de Animales a Dioses. En este libro hablan que todo el esfuerzo que ha hecho la humanidad desde sus inicios es el asentamiento de información o el registro de la data. Por eso el habla, por eso la escritura. Y miren que eso no ha cambiado, o sea, seguimos teniendo un gran interés en recopilación de información, pero adicional a eso necesitamos tener máquinas lo suficientemente poderosas para hacer la analítica que una mente humana ni un computador normal es capaz de hacer. Entonces, entendiendo este panorama, recordemos, estos son solo algunas noticias, las más relevantes y las últimas que consideramos importantes como para que nos entiendan como todo este discurso alrededor de las macrotendencias. Entonces, todo lo que vimos anteriormente, nosotros lo denominamos metatendencias. La metatendencia como un hecho, como una noticia, como un evento que está sucediendo. Y las macrotendencias, que es el siguiente nivel,
son la forma en los que los consumidores enfrentan esas problemáticas, ¿cierto? Háganse de cuenta que la metatendencia es el problema y las macrotendencias son las soluciones o las formas. Un ejemplo que me funciona muy bien para que me entiendan, la metatendencia es Trump se reelige en Estados Unidos. Hay quienes están a favor, que es una forma de enfrentar este asunto, y está la otra que de pronto está en contra. Entonces, entendamos que siempre que existe una tendencia, una macrotendencia o una metatendencia, hay que entender que siempre hay tendencia y contratendencia, o sea, siempre se van a estar complementando, y un ejemplo que me funciona también muy bien para explicarlo es, siempre que, para yo poder ver que el blanco es blanco, necesito el negro. Entonces, es un poco así como funcionan las macrotendencias, y entonces aquí ya les traemos estas respuestas de los consumidores hacia todas las problemáticas sociales que están pasando hoy. Esta es la metodología que desarrollamos para esta estructura. Vemos cómo el centro, esto en realidad es una espiral, y vamos a ver cómo las partes funcionan como cosas independientes, pero cómo también convergen en este todo, que de alguna manera es esta espiral. Vemos entonces en el centro, que es la intuición, vemos la comunidad, vemos la sostenibilidad, y abrimos un panorama hacia lo que puede pasar en el futuro. Vemos aquí las 3 macrotendencias y el universo, y los dejo primero con este video. A la moda, con estilo, guapa, de firma de diseñador de la tienda más cool, este pantalón, este o este, quizá también aquel, no lo tienes, ¿a qué esperas? El mejor labial, las mejores pestañas, increíble piel, luminosidad al instante, no lo tienes, ¿a qué esperas? Sé como ella o él, qué zapatos, y los tuyos ya no se llevan, compra estos y quizá también estos, marca estilo, pisa con fuerza, la elegancia no se compra, pero bueno, quizás sí. Sigues en el 6, vamos por el 11, ¿a qué esperas? Cámbialo, véndelo, tíralo, regálalo, ¿a qué esperas? Vamos por el 12, habla, baila, posa, graba, envía, recibe, publica, sube, comparte, ¿a qué esperas? No se lleva, está pasando, nadie lo compra, ¿no lo sabías? Tíralo, ¿a qué esperas? Más grande, más luminoso, más habitaciones, más baños, un garaje, un coche para el garaje. ¿Vives solo? Apunta, necesitas un sofá, una mesa, otra mesa, esta de café, una alfombra, unas sillas de diseño mejor, una lámpara, 2 lámparas de techo y pie, un armario, una estantería, libros para llenar la estantería, un cuadro para esa foto, 4 más, fotos con los que llenarlos, cama, mesillas, 2 mejor que una, alfombra, cojines, más cojines, muchos cojines, nunca hay suficientes, perchas, ropa para llenar esas perchas, hay cajones, habrá que ir de compras, espejo, 3 mejor que uno, necesitas verte, un escritorio, una silla de oficina, esta no, mejor esta, un ordenador, una tablet, una pantalla, ¿no te queda espacio? ¿Lo tienes? ¿A qué esperas? ¡Vamos! Este es el ritmo habitual de nuestro día a día. Pero llevamos más de un mes encerrados en nuestras casas sin absolutamente nada más que lo que ya teníamos hace un mes. ¿Necesitas algo más? Quizá lo que necesites es algo menos. Concretamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas menos. ¿Has echado de menos algo en este tiempo? O más bien, a alguien. ¿Notas la diferencia? ¿A qué esperas? Simplemente vive más con menos. Es una reflexión muy bonita que me parece muy fuerte, sobre todo con la velocidad en la que estamos consumiendo, la velocidad en la que se está produciendo, no solamente en términos de moda. Justo, por ejemplo, esta semana leí un artículo de Yves Saint Laurent que define salirse del ciclo de la moda, por ejemplo, tradicional de París, y ellos definen que ellos van a poner sus propios ciclos según las necesidades de su consumidor, y eso hace que obviamente los ciclos de consumo se ralenticen, se vuelvan mucho más calmados. Vemos también una entrevista que le hicieron a Camilo Álvarez la semana pasada, donde él decía, hay que vivir más tranquilos, o sea, estamos todo el tiempo tan estresados y sobre todo pensando en el tener, que me pareció bastante apropiada este video y esta reflexión, porque esto nos hace pensar un poquito como no solamente en la industria, sino a nosotros como consumidores. Tenemos entonces la primera macro tendencia, que se llama intuición, que como ven el nombre tiene pues este resaltado, y vemos cómo hoy queremos, y muchas personas me han dicho, es que yo quiero salir distinto de esta cuarentena. O sea, hay una necesidad de cambio, hay una necesidad de las personas en su interior de aprender algo nuevo o de
tomar hábitos nuevos, de tener una conexión mucho más calma consigo mismos. Vemos como la inteligencia emocional, la resiliencia es muy importante en estos momentos. Vemos que en esta macro tendencia precisamente estábamos hablando, y esto pues lo hablamos hace año y medio, pero vean cómo es de pertinente. Hoy estamos hablando en esta macro de que el mundo no está afuera, sino que está en el adentro, y es un poco como una obligación. ¿Qué es lo que pasa con estas macro tendencias? Que a hoy, con la situación, se aceleraron. Entonces, vamos a ver también en esta macro tendencia todo el tema de la tecnología muchísimo más humana, esa exigencia que le está pidiendo al consumidor a no encontrarse con un bot, sino que sea un bot ético, una tecnología ética. Vemos también una cantidad de terapias que están siendo importantes, el auge de la ciencia del yo, los cursos de inteligencia emocional. Para los que no saben, se pueden meter a Yale, la universidad que está dando su curso al que más se inscriben, que es el de la felicidad. En este momento está en línea y está gratuito. Entonces, ese, por ejemplo, miren que es un indicador bastante importante, como el curso en línea más importante de Yale es el de la felicidad y el bienestar. Entonces, teniendo en cuenta que esta macro tendencia está hablando del ser, pues los niveles de influencia frente al contexto, en todas están los niveles de influencia, pero en esta particularmente tiene mayor participación lo que es social y antropológico. Vemos entonces, esto ya lo hemos visto durante todo el mes, pero todo el ejercicio que están haciendo las marcas alrededor de los logos, vemos como el diseñador Jur Han, que no sé si lo pronuncié bien, rediseña los logos de diferentes marcas. El que más me parece interesante es el de, obviamente, la cerveza Corona, pero un poco como esa transformación que empiezan a hacer las marcas. Acá también vemos Mercado Libre, que de alguna manera fue el primero. La semana pasada tuvimos una conversación con Mercado Libre Colombia, para que vayan al canal de Inexmoda y puedan ver ese live. Y tienen un reto que se llama Codo a Codo Challenge. Entonces vemos cómo a través de estas iniciativas o la modificación de estos logos, pues se pueden generar campañas bastante interesantes. Vemos también pues el logo de Inexmoda, vemos también el logo de Zara, que habla de respetando el distanciamiento social, pero estando juntos más que nunca. Vemos iniciativas que están saliendo de diferentes marcas. Por ejemplo, acá tenemos el Museo J. Paul Getty, que propone a las personas a recrear obras de arte en su casa. Espero que algunos de ustedes ya las hayan hecho, pero se volvió tan popular que ya no necesariamente tienen que ser las obras de este museo, sino que la gente toma su obra favorita y recrea pues como los escenarios. Vemos también lo que está pasando, y esto nos pareció súper interesante porque miren cómo se está descontextualizando la idea del lujo. Por ejemplo, a mano izquierda vemos como el artista Max Sintertoft crea una serie de obras llamadas Home Alone, que habla de como una guía de supervivencia, donde invitan a las personas como diseña un bolso de alta costura con los utensilios de la cocina. Entonces vemos que la creatividad aquí se está estimulando. Nuestros mismos consumidores están generando unos movimientos en redes sociales súper interesantes. Es importante que cada uno de ustedes esté viendo cuáles son los intereses, los challenges que la gente está siguiendo, sobre todo los de sus consumidores. Vemos también lo que está pasando alrededor en otras plataformas. Esto fue un concierto virtual con Camila Botero, la vocalista de Lilith, donde uno entraba a un espacio, pues estaba conectado en línea en YouTube, pero también podías ver el concierto en un espacio virtual, que es lo que están viendo a mano izquierda, y tú entrabas como a un juego donde tú creabas tu propio avatar, te abrían este espacio, y son espacios virtuales súper interesantes. Vemos cómo se pueden poner logos de las marcas, o sea, cómo se puede generar toda una experiencia alrededor de la tecnología para, obviamente,
presentar como unos espacios distintos. Adicional a esto, otro tema importante, como estos eran muchos emprendedores en el área tecnológica, la invitación de este día era que a las 8 de la noche cada uno pidiera un domicilio a algunos de los restaurantes, ya sea de la comunidad de los emprendedores o cerca a tu casa, con la intención precisamente pues como de estimular un poco la economía. Entonces miren que estas iniciativas están sucediendo en Colombia, ya están sucediendo pues en diferentes tipos de productos, pero es muy importante tener en cuenta el espectro tan inmenso que hoy tenemos gracias al coronavirus. No sé ustedes qué opinan, si ustedes sienten que es peor lo que nos está pasando o es mejor lo que nos va a pasar. Yo soy de las que pienso que vamos para un nuevo normal bastante positivo y sobre todo es que vamos a ver cosas que nunca habíamos visto y eso hace que el consumidor esté ansioso por explorar nuevas cosas, no va a ser tan exigente de alguna manera con las marcas porque estamos hoy como consumidores también muy tranquilos respecto a no es que está ensayando, obviamente, o sea, todo ese tipo de permisos que nos está dando la situación nos va a permitir hacer unos cambios pequeños en las compañías que le puedan generar este tipo de experiencias a los consumidores. Tenemos todos los eventos, estos son solo algunos, pusimos pues como los más importantes, vemos de México, vemos el circo de los hermanos Gasca también en línea, vemos por ejemplo la semana pasada que nos vimos con Caro, Los Impredecibles de Acción Impro, su primera presentación en línea, entonces se vuelve toda una experiencia porque ese es tu plan, pero tu plan es armar tu comida y te sientas a ver este programa, que era un poco lo que pasaba antes cuando no existía internet, para los que les tocó, donde uno esperaba, por ejemplo, los concursos del Juego de la Oca o los galas, que uno esperaba al día para verse el programa. Entonces, miren que es otra forma de hacernos esperar, de generar esa paciencia, pero también esa emoción de poder ver en tu casa algo que hace mucho quisieras ver. Otras actividades importantes, y lo dejo como ejemplo porque me parece bastante inteligente, tenemos unas youtubers que se llaman De Bermudos, una pareja de chicas, y las chicas son feministas, pero dentro de su feed tienen pues también como una comunidad súper con mucho engagement. Y vemos cómo ellas crearon una gala donde los cantantes eran sus propios seguidores, o sea, sus seguidores les mandaban los videos, ellas lanzaban la gala y se hacían precisamente como cada 8 días una gala final como si fuera un programa de televisión, pero esto lo hicieron únicamente en Instant Stories. Entonces miren cómo algo que pensábamos que era demasiado complejo hacer a nivel de producción, a nivel de costos, a nivel de inversión, se puede volver de una manera mucho más recursivo, mucho más fácil y de alguna manera también nos está presentando otra postura distinta. Y esto obviamente tiene que ver con el entretenimiento de las personas. Otras actividades interesantes es, por ejemplo, tenemos a la izquierda una cuenta en Instagram que son te damos ideas para que puedas hacer mientras estás en casa y son particulares. Dice, por ejemplo, coger todas las videollamadas sin pantalones. Entonces se vuelve también como unos retos interesantes, por lo menos para hacerle divertida la vida a la gente. A mano derecha vemos cómo Modesto García y Javi de Castro crean unas historias ilustradas que se llama Crimen Ilustrado, no, ya creo que van como por el 4 o el 5 en Twitter, donde te presentan esta imagen y tú tienes que descubrir si fue asesinado o se suicidó. Lo interesante es que cuando tú entras al hilo de Twitter te dice, tienes que ir a la cuenta, abre el armario para saber qué hay adentro. Entonces abres el armario y es otra ilustración donde te dice, hay un gancho con un abrigo y de quién y cómo, que aquí para saber qué dicen por teléfono, voy a la cuenta contesta el teléfono. Entonces miren que se empiezan a generar
unas dinámicas súper orgánicas y súper creativas precisamente para conectarte con ese consumidor y acompañarlo de alguna manera en esta situación tan difícil. En cuanto a moda, vemos también lo que está pasando, pues lo que pasó la semana pasada con Alexander McQueen, que está proponiendo a las personas que están en su casa, y dice #McQueenCreators, donde invita a las personas a diseñar todo lo que tiene que ver pues como con diseño gráfico para mirar cómo se puede aplicar a sus productos. Entonces, si Alexander McQueen, que es esta marca que es como prêt-à-porter, alta costura, que es muy, muy fuerte, se está acercando a los consumidores, que estamos esperando nosotros como marcas para acercarnos a ellos e involucrar al consumidor a ser parte de todo lo que está pasando. También estamos viendo todo lo que está pasando alrededor. No me voy a concentrar mucho en esto, pero sí me parece importante simplemente nombrarlo. Todo lo que está pasando con los directos en línea, también los canales. Yo, por ejemplo, hago uno que se llama Gym Virtual, que es español, que me parece fantástico, que desde hace 10 años es virtual. Pero miren cómo están apareciendo pues una cantidad de herramientas para los gimnasios para que las personas puedan entrenar en su casa. También estamos viendo todo lo que está pasando alrededor de la cuarentena y la salud mental. Todas las líneas de atención, las personas de recursos humanos de todas las compañías están muy atentas de las personas. Esto es para verificar el estado mental de las personas, si las personas viven solas, tienen unos requerimientos, si estás con tu esposo y con tus hijos en tu casa, también tienes otras problemáticas. Entonces, acompañar también a nuestros empleados en todo este proceso de cuarentena, pues es bastante importante y es muy valioso, y eso es lo que te va a hacer memorable. Y obviamente eso también te va a ayudar a generar contenido para contar en tus como estrategias pues que estés haciendo. Vemos también cómo nace esta fundación que está generando pues como diferentes productos también de aceites, velas, aromáticas, para precisamente pues como manejar todo el tema de la ansiedad. Y ya seguimos con la segunda macro tendencia, que se llama común unidad, y es ya ese ser individual que vimos en la primera, cómo se relaciona con los otros. Aquí lo interesante es que el diálogo y la escucha es el elemento más importante para tú poder saber si estás entregando lo que tu consumidor necesita. Y tienes que entender una cantidad de contextos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que está pasando alrededor de la no multiculturalidad, que es la forma en la que la llamábamos antes, sino la interculturalidad. Hoy las construcciones familiares son muy distintas, las construcciones de amigos o de cercanos ya no son iguales a antes. Antes eran el mismo tipo con el mismo tipo. Hoy estamos viendo unas variables de personalidades distintas se unen para generar conversación y hay bastante tolerancia. Aquí lo más importante es esas nuevas dinámicas de cambio que se están viendo alrededor de las comunidades. Vamos a ver cómo vamos a generar cuestionamientos frente a si estamos polarizados o si estamos más integrados, si somos más compasivos o somos indiferentes. Y yo creo que una de las cosas más fuertes que nos está enseñando a las malas el coronavirus es precisamente a ser empáticos, a ser compasivos, a ser comprensivos, y todo esto nos va a permitir poder salir adelante, pero juntos, más que cada uno por separado. Vemos algunos ejemplos importantes, vemos cómo los museos de la memoria en el mundo están tomando muchísima más fuerza. Vemos también una gran preocupación por tratar de mantener, o sea, la fuga de cerebros son estas personas que estudian o que se van a estudiar y no quieren volver a Colombia porque su expertise obviamente no es
remunerada de manera adecuada en nuestro país y cómo cada uno de los países está preocupado por esto y está generando estrategias para que precisamente estos cerebros no se vayan, sino que regresen y puedan compartir todo ese conocimiento. Vemos todo lo que está pasando alrededor de la economía social y la economía colaborativa. Y una palabra clave que me parece linda que la recuerden es la hermandad. Los niveles de influencia de esta macrotendencia se verá todo el tema social y político, y veremos cómo también se verá todo el tema social y todo el tema político. Vemos, aunque ya sean muy obvios para algunos de ustedes, me parece muy bonito como el ejercicio que está haciendo Tesla. Tesla construyó 40 respiradores para mandar a cualquier parte del mundo de manera gratuita. Ellos lo que están haciendo es que lo pueden llevar a los lugares donde ellos vendan Tesla, porque precisamente van a utilizar toda su operación logística para poder llevar estos respiradores. Solamente te piden que cuando lleguen obviamente los uses, pero miren cómo sí está, o sea, todo el tema que Tesla ha creado alrededor del código abierto, que será un concepto muy importante el año entrante, pues será una forma de vivir en un mundo realmente globalizado, donde no existen fronteras y donde todos somos humanos, que es la invitación precisamente de esta macro tendencia. Todo lo que está pasando alrededor de todas las fábricas de licores de diferentes lugares del país. La dejo, este ejemplo, aunque es muy obvio, me parece muy interesante, es la capacidad de reinvención o la capacidad de cambio que tiene una empresa del tamaño de estas empresas para transformar sus productos. Entonces, el día de mañana, cuando vuelvan a realizar licores, probablemente todo lo que tiene que ver con salud será una nueva línea de negocios, y esto está pasando no solamente en empresas grandes, sino por ejemplo todas las empresas de aromas, todo el tema por ejemplo de maquillaje, les están apareciendo nuevas líneas de negocio. Entonces esto, piensen que también es una oportunidad, o sea, si te sumas a esto y te obligas al cambio, pues en el futuro te permitirá tener una nueva línea de negocio que podría ser interesante para tu empresa. Rápidamente, todas las donaciones a nivel nacional, Argos, Grupo Éxito enfocado en la alimentación de los niños, Luis Carlos Sarmiento también hace donación. Y aquí les traigo un video que me parece muy bonito. Está aquí presente el mejor, el ídolo de los colombianos, el mejor en toda la historia, Nairo Quintana. Algo tengo claro hoy, y es que el equipo con el que estoy enfrentando esta dura etapa debe ser el más fuerte de todos. Un solo equipo. Millones de personas hacen parte de él. Todos los colombianos, todos convertidos en una gran escuadra, la mejor. Llegó la hora de la verdad, la hora de demostrar quiénes somos los verdaderos capos y quiénes nos ponemos la camiseta para asumir esta responsabilidad. Llegó la hora de ganar felicidad y esperanza, de demostrar que aunque no podemos darnos la mano, podemos dar más que esto. Este virus nos ataca. Ataquémoslo ahora mismo hasta acabarlo. Solo nuestro compromiso y las bonitas acciones se encargarán de eso. Por eso, para superar esta dura etapa en equipo, el programa Los Verdaderos Capos realizará donaciones de dinero a fundaciones de niños, logrando así su bienestar. Vamos Colombia, demostremos que podemos ganar. Un personaje como él, que es tan querido por los colombianos, también apoya y ayuda a construir toda esta cadena que es muy importante para todos los colombianos. Vemos también lo que pasó en la Donatón de Medellín hace 8 días,
pero también vemos, por ejemplo, la Donatón de Bogotá. Estas son las marcas y las personas que estuvieron apoyando a todo el tema pues, del sector, precisamente para dar alimentos o poder tener subsidios para las personas que en este momento están sin trabajo. Vemos todo lo que está pasando alrededor de los trajes. Esto lo hizo Sura Cristal, compañía de empaques, y la Universidad del CES también apoyando todo el tema pues del vestuario que necesitan los médicos. Recordemos que este tema es súper importante en nuestra industria, realmente tiene que estar pues como muy pilas con el tema de líneas de salud o dotación para salud, porque los requerimientos que están necesitando los médicos están siendo supremamente importantes. Vamos a ver cómo hemos escuchado algunas situaciones de, por ejemplo, de parejas de médicos que prefieren que uno renuncie y el otro se quede trabajando, precisamente porque se están dando cuenta que los equipos que les están dando los hospitales no son lo suficientemente fuertes. Por ejemplo, estaban viendo que les están dando tapabocas que les deben durar 8 días, eso por higiene no es lo más recomendado, por eso el tema de que toda nuestra industria se haya volcado al tema pues de tapabocas, pero precisamente es y la invitación para todos ustedes es desde lo que ustedes hacen, desde lo que ustedes construyen, cómo pueden apoyar a este sector que es bastante importante en estos momentos. Aquí estamos viendo EasyCo crea máscaras para la protección del personal de salud. Aquí están todas las personas aliadas en este tema. Vemos una cantidad de empresas alrededor del tema de los tapabocas. Vemos el proyecto Smiling Eyes de Verdi con Pink Philosophy. Vemos también Camilo Álvarez, Noise, Soul Intimates, Andrea Landa, Lado, Lugo, etcétera, como pequeños empresarios. Y también vemos grandes empresas también haciendo su aporte en este tema. Vemos cómo Ruta N junto al Hospital General y la empresa Familia elaboran tapabocas mucho más resistentes y mucho más económicos. Esto también va a facilitar mucho para poder tener las herramientas necesarias para tener esta contingencia. Están pasando otras cosas súper interesantes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las personas que no tienen hogar. Cuáles son las estrategias que están haciendo las ciudades. Vemos a mano derecha como Claudia López propone pues unos albergues para los habitantes de la calle en la cuarentena, pero por ejemplo acá a mano izquierda porque el problema de las personas en la calle no es algo que está sucediendo solamente hoy. El problema de hoy es que cuidarlos a ellos también pues implica que ellos puedan tener todas las cosas necesarias. A mano izquierda estamos viendo un video que si quieren lo pueden buscar de cómo están adoptando zonas abandonadas o cosas que ya no sirven, cómo las transforman en elementos para ponerlos al servicio de la comunidad más necesitada. Por otro lado vemos la fundación Bed Down, que utiliza parqueaderos que en la noche están cerrados, que no tienen carros, pues cómo adaptan a través del apoyo de empresas de colchones, pueden realmente pues apoyar a personas que necesitan un lugar digno para dormir. Todo lo que está pasando también alrededor de las iniciativas para motivar a los médicos. Vemos también, pues esto pues es como lo que ha pasado hasta el momento. Vemos también cómo los restaurantes están donando alimentos para estas marcas. Vemos lo que para los médicos. Vemos lo que está pasando con Ruta 90, que es un referente que nosotros teníamos desde hace como 5 años, que es cómo les llevan el cine a los diferentes pueblos, hasta en barco les llevan el cine para personas que nunca habían tenido la posibilidad de ir a un cine. Y ahora lo que están haciendo es que Ruta 90 va a hacer recorridos por la ciudad para que las personas puedan ver cine desde los balcones. Entonces miren que empiezan todas estas iniciativas súper interesantes, pues que le dan como alegría y nos vuelve comunidad. También simplemente para resaltar todo lo que está haciendo alrededor de
los adultos mayores va a ser valorado, que el primero fue justo y bueno. Vemos también todo lo que está pasando alrededor del problema de la violencia de género. Recordemos que los problemas no son solo afuera, sino cómo yo ayudo a la otra persona para que sé que está en problemas. Y Caro me dice, ¿cuál es la línea de atención? 155, ¿cierto? ¿Es esta? Sí, exacto, Listo. ahí está el número. Este es el 155 y también una de las iniciativas que está promoviendo es Vendo Maquillaje y dice, si estás en aislamiento con tu agresor y te violenta, escríbenos pidiendo un delineador de ojos a domicilio. Esto, miren, que se vuelven estrategias interesantes de cómo apoyar a tus consumidores, porque son estas nuevas problemáticas que de alguna manera no pensábamos que fueran a suceder, pero están sucediendo. Vemos como en China se dispararon la cantidad de divorcios, vemos también el maltrato, las violaciones, todo el tema de las problemáticas familiares están o mejorando o empeorando. Y aquí también tenemos una estrategia de la agencia Rethink, donde se cuestiona como que la gente dice, ay no, y esta vieja, si ese man le pega, ¿por qué no se va? Y ellos con esta campaña tratan de hacer entender que es que no es tan fácil. Come on, open up. Open up. Come on, it's me. Hey. I know you're in there. Open the door. Open up. Oh my God. Yeah, that is scary. So disturbing. I don't know what I would do. I know you're in there. Open the door. Que cuestionan precisamente eso, que no te puedes simplemente ir. Hay mujeres que no lo pueden hacer. Entonces, tener cuidado como eso. Por ejemplo, acá a la derecha vemos a Moderna de Pueblo, que es otra ilustradora que está haciendo unas campañas súper interesantes del cuidado de mandar desnudos en la cuarentena, porque eso también implica violación de la privacidad. Entonces, aquí ella si quieren, pues pueden buscarlo. Pueden mirar como todas las recomendaciones o qué es lo que no te deberían decir para tú mandar o para que no te manipulen para enviar precisamente este tipo de fotografías. Entonces miren que están pasando unas capas alrededor de lo que está pasando en la cuarentena, que realmente está impactando precisamente como a las personas. Vemos también todo lo que está pasando alrededor de los eSports, todo el tema de la virtualización, los juegos en línea, va a tomar muchísima más fuerza. Entonces hay que estar muy pendiente con todo de todo lo que tiene que ver con los eSports. Vemos los campeonatos en streaming durante las cuarentenas, vemos también un torneo para recaudar dinero para las víctimas del coronavirus. Vimos que la semana pasada justo Travis Scott hizo un concierto en Fortnite, que lo pueden buscar en YouTube, súper bacano, como ver cómo esa virtualidad te va a permitir generar unas experiencias distintas. También todo lo que está pasando alrededor de la industria de la moda, la transformación de las semanas de la moda, tanto la de México, que fue este fin de semana, como la de Tokio, que fue en febrero, creo. Están generando unas nuevas versiones, unas nuevas formas de presentar las marcas de moda o de hacer lanzamientos, cómo se unen todas estas marcas de una manera colectiva para mostrarle al mundo las nuevas propuestas, los nuevos diseños, las nuevas colecciones que los diseñadores ya tenían preparados, porque recordemos pues que había marcas que ya tenían preparada la información, que es un poco pues también lo que se hace en nuestras ferias como Colombia Moda o Colombia Tex. Por último, tenemos la macro tendencia sostenibilidad, que es esa comunidad cómo defiende el planeta, y eso se liga directamente a todos los fenómenos en lo ambiental que les mostré al principio.
Vemos acá todo el tema de la sostenibilidad, el activismo, cómo vamos a ralentizar el deterioro de lo que hemos generado como humanidad, cómo vamos a ser recursivos, cómo las personas cada vez están más conscientes de que si yo en mi metro cuadrado hago una transformación, pues el impacto entre todos puede ser mucho más positivo. Ya no es como antes que uno decía, no, yo no reciclo porque, pues qué bobada, yo no voy a ser la única, nadie recicla. Creo que hoy la mentalidad está bastante distinta, tenemos muchas personas en sus hogares, hacen compostaje, tienen sus propias huertas, o sea, cómo estamos siendo cada vez más sensibles a este tema, cómo a través también de herramientas tecnológicas te permite diseñar un futuro mucho más realista y mucho más como teniendo en cuenta qué te estás gastando. Y hoy la recursividad es uno de los elementos fundamentales para sobresalir o sobrellevar esta pandemia, y vemos cómo es una responsabilidad colectiva. Entonces vemos todo el tema de los edificios verdes, los vehículos híbridos, eléctricos, todo el tema de los santuarios y refugios de animales, que por cierto, muchas personas, vi en estos días unos refugios que ya no tenían perritos porque la gente al estar en esta cuarentena pues necesita compañía o se convirtieron en hogares de paso, y eso obviamente tranquiliza mucho pues a estas personas que cuidan a los animales y que pues ya pudieron pues entregar a todos estos animalitos. Vemos como los niveles de influencia, lo más importante aquí es el tema ambiental, y vemos todo lo que está pasando alrededor de los carros. Por ejemplo, a mano derecha vemos a DHL, que ya está trabajando con carros eléctricos, donde su promesa es que para el 2050 ya todos sean eléctricos y no tengan emisiones. Y vemos cómo en Colombia, a mano izquierda, tenemos copabombas y taxi individual ya con vehículos eléctricos, y de igual manera Grupo Éxito también está haciendo domicilios con este tipo de vehículos. Vemos cómo frente a la tecnología, y como les estaba hablando ahorita de todo el tema cuántico, estamos viendo cómo Amazon crea un producto para prestar el servicio de analítica, donde les dicen, vea, usted puede analizar investigaciones, experimentos con la información cuántica, y estos son los servicios que nosotros estamos prestándoles. Entonces miren cómo aparecen nuevos tipos de productos, si les interesa pueden investigar un poco más en Amazon. Frente a todo el tema de retail, todo lo que está pasando alrededor porque es que ahora la preocupación no es solamente el planeta, sino como comunidad, cómo vamos a sobrevivir, y eso implica hacer unas transformaciones en nuestros trabajos, en nuestras tiendas, en absolutamente todo, que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que implementar desde ya. Entonces vemos acá a Walmart, que introduce el servicio de pago sin contacto. Vemos que antes uno acá en Colombia no sé por qué entrega la tarjeta, pero uno entrega la tarjeta, la persona la coja, la introduce, marca lo que se necesite y te la devuelve. Ya lo que se está evitando es que nadie tenga que compartir nada y haya cajas registradoras sin personal, donde tú simplemente pasas los productos, te sale un código QR, tú lo escaneas con tu celular, inmediatamente pues se te hace el cargo a tu tarjeta. Todo lo que está pasando alrededor de este momento, donde vos sí tenés que interactuar con una persona, Kroger instala plexiglass en sus tiendas, aunque Caro investigó y dice que han tenido algunos problemas, pero vemos cómo ya se están aplicando medidas de protección en el Grupo de Éxito. Eso, o sea, ya está pasando acá. La pregunta es, cuando ustedes abran sus tiendas para vender producto, ¿cuáles van a ser las medidas de seguridad que les van a entregar a sus consumidores, precisamente para que ellos se sientan seguros? Vemos también todo el tema de la señalización en los supermercados, pero esto también va a tener que ser implementado en los centros comerciales. Vemos, por ejemplo, zonas de comida donde tendremos que estar mucho más espaciados. Vemos otras formas distintas, por ejemplo, en China
se le entrega diariamente al domiciliario y a los cocineros un carnet donde le dice a la persona que está recibiendo su pedido la temperatura corporal y así la persona se siente segura de que el señor ha sido escaneado cada día para validar que no tenga coronavirus. Esto, por ejemplo, pasó este fin de semana. Esto ya es el metro de Medellín. Vemos cómo ya marca todos sus espacios para que las personas puedan usar el servicio de transporte público y poco a poco realmente pues estemos pudiendo volver a la calle de una manera segura y controlada. Aquí estamos viendo todo lo que está pasando alrededor de las entregas domiciliarias, cómo está, por ejemplo, Domino's entregando. También se está hablando, por ejemplo, de no tener que tener contacto, cómo pagas tú también el paquete. Aquí, por ejemplo, hacen la demostración. Y también vimos un video de unos drones entregando pizza. Entonces, miren cómo se están encontrando esas nuevas formas de estar cerca del consumidor. Para que tengan en cuenta, esto simplemente es como para que sepan que tienen que ir preparando un greeter. El greeter es la persona que hace la introducción a cuando vos entras a la tienda, que por ejemplo yo voy aquí al mercado al lado de mi casa y en la puerta está todo cerrado, en la puerta hay una persona con alcohol, me pide mi cédula para validar mi pico y cédula, me echa alcohol en lo que tiene que ser pues como las manos y yo ya puedo entrar. Esto mismo va a tener que pasar, pero el greeter tiene que ser una persona que conozca muy bien la marca, que conozca muy bien qué es lo que está pasando adentro, cuál es el producto que le recomiendo. O sea, tiene que ser una persona muy conocedora, casi como que, sí, como el que recibe a los clientes. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Tenemos que desinfectar constantemente las tiendas, tenemos que tener ese greeter, tiene que hacer el control de aforo de las personas, cuántas personas están adentro, cuántas pueden estar. En términos de prendas, las personas van a estar buscando prendas que le den mayor seguridad. Estas prendas tienen que tener textiles técnicos, antifluidos, con antibacterial, para que los virus no se peguen, sino que simplemente ruede. Las formas en que la gente va a pagar también deben ser diversas, tienen que tener un plan de acción mínimo con estos temas resueltos para poder volver de manera segura a abrir las tiendas. También están en comunidad todo el tema de lo que tiene que ver las iniciativas pues para ser sostenibles, no solamente a nivel ambiental, sino cómo nos ayudamos entre todos. Por ejemplo, aquí esto es en Frontino y dice, yo cuento contigo, tú cuentas conmigo. Si necesitas, toma, si te sobra, dona. Entonces, miren cómo las viejas formas de comercializar hoy se vuelven una forma bastante divertida. He escuchado a mucha gente haciendo trueque de rompecabezas, de libros, de recetas, o sea, se están empezando a generar unas dinámicas súper interesantes frente a este tema. Vemos, por ejemplo, aquí otras iniciativas súper bonitas como Apadrina con un kit para una persona en el Chocó. Entonces, ahí cada kit tiene un valor de 7.000. O sea, ¿cómo están apareciendo todas estas iniciativas que lo que están tratando de hacer es mantenernos por lo menos o sostenernos en esta situación? Todo lo que está pasando alrededor también de la unión y la colaboración de marcas. Por ejemplo, hace 3 semanas nació Colectivo Épico, pero aquí les traemos como lo más nuevo. Vemos, por ejemplo, PAL, que salió justo la semana pasada, el jueves, que es un colectivo para precisamente también apoyar el diseño colombiano. Vemos como también esto está pasando en lo que tiene que ver en gastronomía. Y vemos, por ejemplo, que Teleantioquia está haciendo unos bazares para emprendimientos para que precisamente las personas puedan pues como comprar sus productos. Vemos también otras estrategias que están haciendo las marcas, cómo se están sumando a todo lo que está pasando. Vemos a Of Course con sus tapabocas, vemos que Sara está construyendo batas para los médicos, pero también vemos a Maggi haciendo unos kits
y vendiendo con su ADN de marca, están haciendo como unos productos o una colección especializada para estos momentos y están teniendo mucho éxito. Para ir terminando, entonces les recomiendo esta página que se llama COVID Innovations. Caro, si quieres la puedes entregar por el chat, que es hecha por Trendwatching y Business of Purpose, que lo que hace, crearon una página gratuita para que las personas pudieran entrar a ver innovaciones específicas sobre el coronavirus, pero tú las puedes filtrar por categoría de producto. Entonces, se las ponemos acá como para que la vean. Y ya para terminar, la gran pregunta es ¿qué nos depara el futuro? Aquí les pongo este video que es el detector del distanciamiento social en China. Aquí van hablando de, que se llama como la vista de pájaro, para poder ir detectando qué personas no están cumpliendo o qué personas sí están cumpliendo con el distanciamiento social, que esto es obviamente logrado todo por inteligencia artificial, y hacia allá nos vamos a ir moviendo para que lo tengan en cuenta. También todo lo que está pasando con Rappi y todos los robots, las personas que los hayan podido ver por ahí, están entregando domicilios con este sistema, y es una alianza entre KiwiBot y Rappi, precisamente para facilitar la entrega de los domicilios y que haya menos peligro de contacto del coronavirus. Since the beginning of our evolutionary process, we have adapted to our environment and developed ways to strengthen our place in it. We are now at an interesting crossroads. Artificial intelligence will change the way we work, communicate, and interpret the world. Growing the ability to solve complex problems at speeds that neither human brains nor machines can achieve alone. With all the power of AI at our command and a human in the loop. With our creativity, judgment, and humanity, we can shape the future for the better together. The future of work, because the future is here. A future where humans are aided and enhanced with AI. The future of digital human symbiosis. The future of humans with machines. Go and explore this journey. Join the future of work. Aquí estamos viendo todas las herramientas que están siendo importantes o que serán importantes, como la inteligencia artificial, la realidad aumentada. Veremos cómo todas estas formas nos van a transformar 100%, no solamente la vida o la forma en la que consumimos, sino también en la forma en la que trabajamos, y ya muchos de nosotros estamos viviendo eso. La gran pregunta es, ¿y tú qué estás dispuesto a hacer hoy para poder estar preparado para el día de mañana? Con esto terminamos hoy. Caro, no sé si ya tenemos algunas preguntas que nos quieran hacer para irlas resolviendo. Listo, Maite. No, muchas gracias pues por todo ese contenido que genera mucho valor. Hemos recibido muchos comentarios muy positivos de Carlos González, que dice: lo que más me gusta de los speakers de INEXMODA, su frescura y su sencillez para darnos conocimiento, nunca cambien. Adriana Londoño, que nos dice: gracias INEXMODA por seguir brindando conocimientos a favor del sector textil. Luis Fernando Mora, que nos dice: mil gracias por tanto. Y Eric Salazar, que nos dice: como siempre INEXMODA dando una información puntual y oportuna, mil gracias. Bueno, voy entonces a continuar con las preguntas. Listo, entonces tenemos acá una pregunta que nos hace María Zapata, que nos dice: ¿qué podemos hacer las marcas de moda entonces con estas nuevas tendencias? Bueno, lo importante y la invitación que nosotros siempre hacemos, o cuando nosotros hacemos los talleres que tienen que ver con macro tendencias, es: analiza a tu consumidor, no te analices a ti, analiza a tu consumidor, analiza qué es lo que le interesa a este consumidor. Permítanme, yo dejo de compartir, gracias. Analiza a ese consumidor, mira tu ADN de marca, con cuál de estas iniciativas sientes que se conecte más,
Por ejemplo, yo me siento más conectada con la del planeta porque soy animalista, soy vegana, entonces probablemente las noticias que sean más relevantes en ese punto y esa macro tendencia será la línea que yo podría tomar. La invitación es a ser muy cuidadosos, a ser muy observadores de su consumidor, precisamente para elegir o para poder filtrar esta información, porque sabemos que es demasiada información, pero recordemos que como Inexmoda no solamente estamos pensando en el sector textil, sino que esta información le impacta a domicilios, logística, operación, cadena, retail, o sea, esta información sirve para todo ese espectro. Entonces, la invitación es de seleccionar según los intereses de su consumidor. Listo. Tenemos otra de Mauricio Cárdenas que nos dice, ¿qué piensas de cómo reactivar las visitas a los centros comerciales? ¿Cómo? ¿Otra vez, Caro? ¿Qué piensas de cómo se puede reactivar las visitas a los centros comerciales? Uno, hay que esperar la legislación pues que nos permitan volver a los centros comerciales, pero miren que en las macro tendencias les dimos un paso a paso de cómo se tienen que preparar sus almacenes, las piezas gráficas que tienen que tener, tienen que definir quién va a ser la persona que va a entrar, tienen que definir diariamente cómo va a ser el sistema de limpieza, precisamente probablemente los vestieres ya no funcionarán, pero el aseo del almacén sí tiene que tener una programación distinta, por lo menos una frecuencia distinta. Todo eso ustedes ya lo pueden ir programando para que el día que abran las tiendas, pues ustedes ya estén como preparados con toda esta información. Pago sin contacto, señalización en el piso, plexiglas entre las personas, la persona que te va a recibir, cómo se está homologando toda esa información frente a, por ejemplo, a lo que está pasando en línea, cómo están haciendo ya la omnicanalidad. Entonces ahí tienen que estar como muy pendientes y ahí les dimos unos tips bastante importantes. Bueno, hay otro, Miguel nos pregunta, ¿cómo desarrollar pensamiento creativo en medio de tanta incertidumbre? Creo que lo hablamos ya en el live con Dani. Con Dani, sí. El pensamiento creativo, yo creo que uno es estimularlo todo el tiempo. Por ejemplo, yo les voy a hacer una recomendación que me pongo yo como reto y es nunca ver dos veces ni la misma película ni la misma serie. O sea, todo el tiempo es estar descubriendo cosas nuevas y eso estimula muchísimo la creatividad y estimula mucho la curiosidad. Entonces, por ejemplo, yo no entiendo, por ejemplo, tengo un amigo que se ha visto por ahí 80 veces Café, cuando te podrías estar viendo otra historia, otra cosa que te alimente, otra cosa que te cuestione. Entonces, la creatividad hoy se trata de observar, no angustiarse o sea, ser realmente un investigador, que uno observa la información y realmente a partir de eso, pues generas nuevos productos o nuevos proyectos. Recordemos que ser creativo, igual que la innovación, no se trata de inventarnos el agua, sino de cómo una idea yo puedo tomarla, mejorarla, modificarla, combinarla con otros. Hay una cantidad de formas que hoy están gratuitas en internet que les pueden ayudar para estimular precisamente como todo ese tema de la creatividad. Listo, voy a decir otras dos para que ya concluyamos porque si no acá nos quedamos. Nos dice Elizabeth Restrepo, veo una oportunidad en la elaboración de productos para el sector salud, pero al mismo tiempo veo que todas las empresas migraron a esto y va a haber saturación en la oferta. ¿Qué opinión tienen al respecto? Pues es que piensa que hasta las mismas empresas de Medellín están llevando tapabocas al Chocó. O sea, no solamente pienses en que Medellín ya todo el mundo está, no. O sea, tenés que pensar en otras regiones que no tienen como centro la industria textilera como lo tenemos acá nosotros en Medellín, sino que también hay otras regiones que están siendo bastante afectadas. O sea, no solamente pensés en la necesidad de acá, sino también de otros. Listo. Y por último, la pregunta de Natalia, ¿cómo podríamos abordar el manejo de las prendas que se prueban en los almacenes
o en las devoluciones? ¿Algún producto para aplicar o algo que garantice la seguridad? Pues aquí tienen que analizar todo el tema más que todo de lavado. Esto funciona mucho como el e-commerce, o sea, lo mismo que probablemente durante un tiempo los vestieres de los almacenes no van a funcionar. Y estuvimos viendo cómo en Arabia Saudita, que no se prueban nada o sea, analicemos cómo lo manejan ellos, porque ellos no tienen vestieres, la gente se lleva el producto, se lo lleva a la casa y lo devuelve. Lo más seguro es que ellos reciban el producto y le hagan un proceso de lavado, obviamente pertinente, para que ustedes también lo tengan pues como en cuenta. Listo. Y por último, ya ahora sí para terminar, que esta me parece importante porque le quiero hacer como push. Adriana nos pregunta, cuando nos dice que todas las tiendas deben tener un protocolo con una persona que reciba al cliente, me imagino que se está refiriendo al greeter que hablaste ahorita, ¿ya no existirá entonces la asesoría personalizada? Claro que sí, porque es que el valor agregado de la asesoría personalizada de pronto, o sea, puede ser del vendedor, pero el vendedor probablemente ya esté haciendo asesoría en línea, por decir cualquier cosa. O sea, pensemos que las posiciones de trabajo que teníamos hasta el momento probablemente estén bastante revaluadas. Entonces hay que tener en cuenta yo cómo puedo mantener esa postura o ese acompañamiento, esa asesoría de la marca de una manera virtual y o con inteligencia artificial, que sería pues como el ideal, como cuando uno entra a Amazon y te dice cómo te gustó este producto, probablemente te gustan estos otros productos. Entonces tenemos que ir mirando cómo se van integrando un acompañamiento y ese valor del asesor con la tecnología. Listo, Maite. Muchas gracias a todos. Qué pena que no pudimos responder todas las preguntas, pero no se nos puede alargar esto más. Recuerden que esto va a estar colgado en el canal de YouTube de Inexmoda, por si se la perdieron un poquito, por si entraron un poquito tarde, la pueden empezar a ver desde mañana, si no estoy mal, ya la cuelgan para que la revisen de nuevo y la puedan compartir. Dos cositas más, recordemos que estamos en la semana de macrotendencias. Mañana, Caro precisamente nos estará hablando de la información de sentimientos culturales de la plataforma Fashion Snoop, que es nuestro aliado en términos de tendencias. Recordemos que esta plataforma no solamente muestra vestuario, sino que nos habla de contexto, nos habla pues obviamente de retail, nos habla como de otras cosas que hay que tener en cuenta. El jueves estaremos hablando de moda sostenible. Y en la tarde estaremos viendo todo lo que tiene que ver con algunos invitados de macrotendencias para que les cuenten cómo es esta experiencia y cómo les sirve a ellos esta información para ser aplicada. No siendo más, esperamos que hayan quedado contentos y satisfechos, que estén inspirados. Nos pueden seguir ahí en las redes sociales a Caro Rueda Rodas y Maite Cantero, por si tienen alguna pregunta, ahí las podemos resolver. Y muchísimas gracias a todos los que asistieron. Muchísimas gracias.